Buenas tardes a todos y todas. Soy hermana Elizabeth. Sean bienvenidos a la Semana del Migrante. Como pastoral de la movilidad humana de la Arquidiócesis de Buenas tardes a todos y todas. Soy hermana Elizabeth. Sean bienvenidos a la Semana del Migrante. Como pastoral de la movilidad humana de la Arquidiócesis de Trujillo, en los otros años hemos celebrado este evento con la participación de los integrantes de la Mesa de Trabajo Regional para la Gestión Migratoria, con la celebración eucarística, charlas informativas, servicios de orientación al migrantes, talleres, ferias gastronómicas y show de talento. Este año lo hacemos per vía virtual, per necesidad, ¿no? Con la participación de la Pastoral de la Movilidad Humana Nacional, presentaciones de la 106ª Jornada Mundial del Migrante, la presencia de la Defensoría del Pueblo, de la Universidad Católica de Lima, de la Universidad Católica de Trujillo, asociaciones de migrantes venezolanos, con testimonio y actividades culturales. Nuestro objetivo es contribuir a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia a la construcción de una sociedad acogedora, fraterna, solidaria y justa, con respeto a los migrantes, refugiados, desplazados y sus familias, como signo y fermento del reino de Dios. Desde ahora agradezco a todas las personas que están contribuyendo a la realización de esta Semana del Migrante, propuesta en esta fecha por Papa Francisco este año. Domingo 27 se concluye la semana con la celebración eucarística en la Catedral de Trujillo. Esta semana es también la apertura a diferentes actividades de integración, actividades culturales y de organizaciones a lo largo de este año. Gracias a todos. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias en el marco de la celebración de la Semana del Migrante organizada por la Pastoral de la Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Trujillo. El día de hoy tendremos la exposición del doctor Giancarlo Guerrero, abogado venezolano, defensor de los derechos humanos y encargado del Centro de Información y Orientación al Migrante Venezolano de la sección de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana. Él hablará sobre la ley de los refugiados, ley de las migraciones, acceso al refugio, calidad migratorias más comunes, como opción a los ciudadanos venezolanos, los visados para venezolanos y la importancia del estatus legal para los migrantes. Queda con ustedes el doctor Giancarlo Guerrero. ¿Sí se me escucha? Ok, buenas noches. Mi nombre es Giancarlo Guerrero. Trabajo con la sección de movilidad humana de la Conferencia Episcopal Peruana. Soy abogado venezolano. Aproximadamente 2 años y unos cuantos meses trabajando con la sección de movilidad humana, encargado del Centro de Información y Orientación al Migrante Venezolano, que es una juntilla de esta sección que se encarga de trabajar más de forma directa con la población venezolana que vive en el Perú. Antes de comenzar mi intervención, quisiera un poco darles a conocer quiénes somos, ¿no? La sección de movilidad humana es un organismo de la Conferencia Episcopal Peruana que se encuentra al servicio del migrante y su familia, que tiene como objetivo planificar, organizar, coordinar la pastoral de movilidad humana en las diversas jurisdicciones eclesiásticas del país, a través de la implementación de estrategias orientadas
al desarrollo de las capacidades de los agentes pastorales en la temática de movilidad humana, refugio, trata de personas, tráfico de migrantes, inmigración, emigración, y pues sí, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las sinergias para que de una manera coordinada como iglesia ordenada podamos trabajar en función de los más necesitados, y en este caso es de las personas, de los migrantes o las personas en movilidad humana en el Perú. Para manejar un poquito de datos, según la OIM, la Organización Mundial para las Migraciones, nos ha establecido que 272 millones de personas migrantes internacionales en el mundo existen actualmente, de las cuales 2/3 de esta población son migrantes por razones laborales. 79,5 millones de desplazados forzados en el mundo, según el ACNUR, nos informa en sus últimos informes. 26 millones de refugiados en el mundo, 4,2 millones de solicitantes de la condición de refugiadas en todo el mundo, según nos manifiesta el ACNUR en sus recientes informes. Sobre el éxodo venezolano, nos dice, las estadísticas nos mencionan que más de 5.180.000 personas se han desplazado por toda la región solicitando la condición de refugiados o en condición de migrantes, de los cuales 66.014 ciudadanos venezolanos han sido reconocidos en toda la región como refugiados. 829.708 han sido acogidos en el Perú, siendo uno de los países con mayor capacidad de haber albergado a ciudadanos venezolanos que se están desplazando, de los cuales 482.571 de personas venezolanas han solicitado la condición de refugiado en el Perú, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, de los cuales solo 1.200 han obtenido tal condición. Unas cifras que son bastante preocupantes, ¿no? Si miramos un número general de 482.571 personas, solamente 1.200 personas han sido reconocidas como refugiadas en el Perú. Bueno, mi tema propiamente quería conversar un poco sobre esta cifra para que podamos entender un poquito más el contexto. Tengo entendido que en esta especie de foro están participando muchos ciudadanos venezolanos, entre otras organizaciones de la sociedad civil y Estado, ¿no?, que han sido invitados. En principio, pues quiero compartir también con ustedes algunos conceptos para que entendamos un poco, ¿no? Porque mucho se habla de migrantes, mucho se habla de refugiados, y todavía hay quienes están en la condición de movilidad humana sin saber a qué se refiere cuando nos hablan de un migrante o a qué se refieren propiamente cuando nos hablan de un refugiado, y que todavía estos conceptos que no han sido socializados del todo con esta población en movilidad humana genera en algunos casos algunas emociones encontradas por no saber cómo definirse a sí mismo o qué mecanismo legal utilizar para poder regularizar su situación en los países de acogida. Según la OIM, una de las cosas importantes que debemos tener nosotros son los procesos de integración, ¿no? La OIM nos dice que la integración en diversos tipos, está la integración social, la integración cultural, y uno de los procesos más importantes que tienen que ver con todo lo demás, que es el proceso de integración legal, que son los mecanismos por los cuales las personas acceden a regularización. La OIM nos dice que los procesos de integración son los elementos clave de las perspectivas efectivas y exhaustivas de cara a una gestión migratoria. Si no tenemos claro que hay que tener un proceso de integración en todos los niveles, pues no va a poderse darse una acogida y brindar los enfoques de derecho que supone la recepción de personas en movilidad humana y sobre todo personas que huyen de algún riesgo en sus países de origen. La integración está muy coordinada o muy enlazada con todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, y lo cual también a su misma vez está enfocado con todo lo que tiene que ver con
estos procesos ideológicos, ¿no?, que manejan cada una de las ciencias, de la ciencia política, ¿no? Hablar de integración, como les decía, requiere de estudios bastante complejos, ya por ser un proceso, nos invita, pues, a mirar un conjunto de fases sucesivas, de fases de evaluación de un fenómeno o de hechos complejos que tienen que vincularse con una serie de disciplinas para poder hacerse un estudio real, un enfoque real, exhaustivo, eficaz con respecto a lo que se pretende estudiar, en este caso el tema movilidad. ¿Y qué herramientas vamos a utilizar? La sociología, las ciencias políticas, la demografía y un conjunto de disciplinas, los derechos humanos, los tratos diferenciales a las personas con vulnerabilidades o grupos determinados de población específica, que son elementos claves para poder hacer un análisis acertado, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con los procesos de movilidad humana, por ser un fenómeno bastante complejo. Esto quiero decirlo porque a veces pensamos que cuando hablamos de migrantes, refugiados, hablamos de algo sencillo. Mira, es solamente garantizar derechos, establecer. No, es todo un fenómeno que hay que estudiar, que requiere una atención bastante integral, en donde muchas disciplinas tienen que converger para poder dar una respuesta acertada, porque pues estamos hablando de seres humanos que requieren ser integrados en las sociedades de acogida en donde se están desplazando. Un proceso de integración acertado es un proceso de doble vía que implica la adaptación mutua de los migrantes y la sociedad receptora. Eso es importante, que los que están llegando se sientan acogidos, pero que también la comunidad que los recibe también se sienta receptora de este grupo que está llegando. Así como una igualdad de derechos y obligaciones, que es parte del compromiso que tienen los estados cuando reciben, pues, a la población extranjera en sus países. Es decir, una aceptación por parte de la sociedad acogida y una adaptación por parte del migrante a las realidades que le corresponde enfrentar en este país de acogida. Las políticas para una integración efectiva deben ser prioritarias en el orden del día migratorio de los gobiernos, ya que se trata de estos días, de estadías temporales o permanentes. Esto es importante tener claro. Las políticas migratorias en los países pueden tener medidas que puedan ser de forma temporales, es decir, que no van a ser permanentes en el tiempo, o que pueden ser permanentes en el tiempo, también pueden darse. Están los dos supuestos, temporalidad y permanencia de estas políticas, dependiendo cómo lo esté mirando el estado de acogida. Y sobre eso vamos a tener ejemplos bien claros con la vivencia de la llegada de la población venezolana en el Perú y en la región como tal, ¿no? Cuando hablamos de integración legal, hablamos no solamente de los temas de las calidades migratorias, de los procesos a lo interno de los países, de cómo van a recibir, qué documentos les van a dar a la población de movilidad humana, si son refugiados, si son migrantes, sino también tiene que ver mucho con el tema de fronteras, ¿ok? Cómo los estados manejan el tema de sus fronteras para la implementación de políticas migratorias. Mirar todo esto que tiene que ver con el tema de qué documentación requerimos para ingresar a un país, bien sea por los puestos aéreos o terrestres, puestos fronterizos aéreos y terrestres, para tener ingresos regulares y todo lo que tiene que ver las causas, consecuencias de los ingresos irregulares, que tienen un conjunto de problemáticas que deben ser evaluadas, como el tráfico de migrantes, trata de personas, ¿ok? Las políticas migratorias siempre tienen que tener un enfoque sobre los estándares internacionales, que son los que tienen que ver sobre el tema de derechos humanos, y los principios de no discriminación y el respeto efectivo de los derechos humanos de la población migrante o población en movilidad humana. Pero a todas estas, ¿qué es un migrante? Eso es lo que nos preguntamos, ¿verdad? Bueno, una migración se puede dar por muchas razones, ¿no? Temas de conflictos armados, temas de desastres naturales, hasta el desplazamiento voluntario para buscar mejores oportunidades en un país X, un segundo o tercer país que no sea el nuestro, bueno, nuestro país de origen. Pero un migrante es toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de su país, que sería el caso de la inmigración, o a través de las fronteras internacionales de manera temporal o permanente y por diversas razones, como les decía. Pueden darse condiciones laborales, educativas, deportivas, periodísticas,
de investigación o razones por problemas, conflictos internos en los países, desastres naturales. Ok. En el Perú tenemos una normativa que es el decreto 1350, Ley de Migraciones, en donde se establece plenamente todo lo que tiene que ver con la legislación interna en materia migratoria, el tema de las calidades migratorias, todo lo que tiene que ver con este tipo de insertación que se le da a las personas extranjeras que visitan este territorio, bien sea porque vienen por razones de turismo o porque tienen pensado establecerse o hacer del Perú su hogar. El decreto 1350 y su reglamento, ahí vemos todo lo que tiene que ver con el marco legal regulatorio de la población migrante o extranjera en el Perú. Es importante, en el caso venezolano, por ejemplo, tomando como enfoque la ley, se dieron algunas respuestas en el tema migratorio, siendo incluso el Perú uno de los primeros que dio respuestas más acertadas, que fueron vistas como buenas prácticas migratorias, como fue la implementación del PTP, el Permiso Temporal de Permanencia para los migrantes venezolanos. Pero quiero seguir ahondando sobre algunos conceptos para que podamos tener claro pues estos conceptos que nos preocupan a veces cuando nos vamos en movilidad. Una de las cosas importantes para tener claro qué es un migrante es que normalmente la migración obedece a temas voluntariales. La persona decide, hace un plan de viaje, hace un plan de vida, hace una estrategia para dónde voy, cómo voy, qué voy a conseguir, qué aspiro a conseguir en ese país. Las migraciones son procesos más agarrados de la voluntad de las partes o de la persona que quiera moverse, desplazarse de un lugar a otro buscando estas mejores oportunidades o mejores condiciones de vida. Esto no significa lo mismo para el refugiado. ¿Y qué es un refugiado? Según la ACNUR nos dice que los refugiados son todas las personas que se encuentran fuera de sus países de origen y que necesitan protección internacional debido a una grave amenaza contra su vida, integridad o libertad en su país de origen, como resultado de persecución, conflicto armado, violencia o grave desorden público. Mucho hemos escuchado nosotros, basado en este concepto, que el ACNUR ha reconocido a la movilidad de los venezolanos en la región como una movilidad necesariamente con necesidades de protección internacional, tomando en cuenta la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Sin embargo, los países de acogida no han mirado desde este enfoque en su generalidad la población, la movilidad de los venezolanos. En el caso del Perú, que cuenta con su normativa interna, que es la ley del refugiado, la ley del refugiado número 2781 y su reglamento y su decreto que se estableció bajo el decreto número 119 del 2013 y su reglamento. Allí pues están dados también cuáles son esas condiciones que debe tener una persona para ser considerada refugiada en el Perú. Y para el Perú, no todos los venezolanos tienen esta característica, cumplen con los requisitos legales para ser considerados refugiados. El Perú tiene una política de mirar más la movilidad de los venezolanos en el país como una migración económica, y sobre ese particular han venido dando respuestas desde el punto de vista migratorio. ¿Y cuál hace la diferencia? La diferencia la hace los conceptos que hemos visto, el carácter de voluntariedad que tiene el migrante de salir de su país de acogida para desplazarse a otro lugar, o un segundo país, o dentro de su país a otra ciudad. Ahora, el refugiado no, el refugiado tiene que pasar sus fronteras, sin pasar la frontera de su país, y lo hace por un elemento importante que es por tener necesidad de protección. Y ahí está la diferencia entre mirar a un migrante y un refugiado. El refugiado requiere la protección del país que él ha decidido tener como destino, y a ese país le solicita que lo proteja porque tiene un temor fundado a su vida, a su libertad, a sus derechos establecidos, y requiere que ese país lo acoja, ya que su país de origen no puede brindarle
la protección, o él siente que su país no puede brindarle esa protección, o bien porque no puede el país, o bien porque él sienta que su país en este momento no le puede brindar esa protección. Entonces, es importante que tengamos claro que un migrante, qué es un migrante y qué es un refugiado, y cuáles son esas características que los hacen distintos: necesidad de protección y característica de voluntariedad. Ahora, ¿ante quién se solicita refugio? El refugio en el Perú se solicita ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para Refugiados, en las oficinas descentralizadas del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el caso de las provincias, en cualquier oficina o delegación de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en las fronteras y aeropuertos ante los puestos de control migratorio, reparticiones militares o policiales o militares. En la actualidad, la Comisión Especial para Refugiados del Perú ha establecido, en el caso de Lima Metropolitana, la posibilidad de solicitar la condición de refugiado a través de su plataforma web, todo un formato web en la cual las personas meten los requisitos que le piden y pueden, desde ese momento, comienzan a ser solicitantes de refugio. Ahí también quisiera hacer una aclaratoria, porque dentro de la dinámica del trabajo del Centro de Información y Orientación al Migrante Venezolano, hemos visto que muchas personas, cuando ya hacen esta solicitud de refugio, sienten o creen que son ya refugiados en el Perú. Si bien es cierto que cuando haces tu solicitud de refugio se activa un sistema de protección previa que está obligado a hacerlo el Estado, esta persona que hace su solicitud, mientras que evalúa cuáles son las condiciones de esta solicitud, si la persona tiene o no los requisitos, cumple con los requisitos legales para ser refugiado en el Perú. Pues durante ese tiempo está establecido en la ley, que creo que son 2 meses que tiene la comisión para decidir, el Estado peruano debe brindarle la protección previa, y uno de esa protección es garantizar el principio de no devolución. ¿Ok? Entonces es importante tener claro que hasta tanto el Estado no decida tu solicitud de refugio, no eres refugiado en el Perú, sino que eres un solicitante de refugio. Ok. Quiero ahora hablarles un poco sobre los procesos de integración migratoria para venezolanos en el Perú. Hace unos minutos les hablé un poco sobre lo que era la implementación de los PTPs o permisos temporales de permanencia, que están previstos en el Decreto Legislativo 1350, con la cual se le dio una respuesta en el inicio, en lo que fue el año 2018, 2017-2018, a los venezolanos que estaban viniendo al Perú, quienes pudieron optar a este beneficio. Este permiso temporal de permanencia era un mecanismo de integración social y legal que se le brindó a los venezolanos para que pudieran llegar al país, podían hacerlo con cédulas o con pasaporte, y una vez que ingresaran de forma regular, optaban al PTP, lo cual les permitía realizar algún conjunto de actividades laborales en el país o económicas que pues le facilitaban su vida en el Perú. Luego de ello, del PTP, que tuvo varias extensiones en el tiempo, siendo la última de ellas en octubre del 2018, se cerró un poco el compás de apertura que tenía el Perú para los venezolanos y ya no se otorgaron más PTPs o permisos temporales de permanencia, dejando así que aún abierta la frontera para las personas que pudieran ingresar con cédula de identidad o con pasaportes. Una vez que entraron al país, podían hacer su solicitud de refugio, ¿ok? Ya para finales del 2018, el Perú, de alguna u otra manera, presiona un poco más, cierra un poco más las puertas a la llegada de los venezolanos a su territorio, y ya comienza a hacer la exigencia de pasaportes vigentes para que las personas pudieran entrar. Y para el 2019 ya el Perú había implementado políticas de integración migratoria que se debían realizar de forma extraterritorial, que era para poder ingresar al país, el tema de los visados humanitarios y los visados de turistas, que debían ser tramitados en Venezuela o que debían ser tramitados en Colombia, en Chile, en Brasil, los países de la región, pero que no tenían una función
de forma territorial, es decir, que no podías solicitarlo en el país a tu llegada al país. Eso obligaba a que las personas tenían que tener este requisito para poder ingresar de forma regular. Ante este cierre de fronteras, evidentemente el ingreso irregular por las trochas, conocidas trochas que muchos de nosotros hemos escuchado, sirvieron para que mucha población migrante venezolana pudiera ingresar al país sin tener ningún tipo de documentación. Evidentemente, esto aumentando la vulnerabilidad de esta población que a todo riesgo asumía el ingreso irregular al país y que se hacían víctimas de las bandas de tráfico de migrantes y de trata de personas. Era un riesgo bastante latente que había allí, pero que lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos del Estado peruano, mientras que las fronteras sigan cerradas, pues lamentablemente resulta como de forma animosa que el ingreso de las personas de forma irregular al país. Ya una vez que las personas, superando las dificultades del ingreso irregular al país por el cierre de las fronteras, lograban entrar al Perú, pues tenían como solución la solicitud de refugio, ¿ok? Y a eso vamos. Una vez que solicitaban refugio en el país, estas personas, si bien es cierto, tienen un estatus legal, que por la masiva solicitudes, estamos hablando de más de 482.000 solicitudes de refugio en el Perú, algo nunca antes visto para el Perú, ha generado que el proceso de decisión sea muchísimo más lento, lo cual ha sido de cierto modo hasta beneficioso, porque las personas que están en esta condición de solicitante de refugio están protegidos con este sistema de protección previa a la condición de refugiado, lo cual les permite estar en el país y generarse un conjunto de procesos de integración que cada día hemos venido, un esfuerzo de la sociedad civil y gracias a la anuencia del Estado peruano, ampliando un poquito ese proceso de integración para las comunidades solicitantes de refugio. Hoy por hoy pueden tener una cuenta bancaria que no pueden tenerlo hace unos años atrás los solicitantes de refugio en el Perú. Tienen un carnet que es lo que le permite acceder a las cuentas bancarias, tener un RUC incluso para poder hacer cualquier tipo de actividad acá. Pueden ingresar a algunos puestos, optar a algunos, a integrarse a los temas educativos y ya una vez acá, incluso mirando sus vulnerabilidades, si tienen algún tipo de vulnerabilidad de salud, ver cómo se les puede integrar desde el punto de vista migratorio. Entonces, ha habido un conjunto de apertura, pero lamentablemente el tema del ingreso sigue siendo un riesgo importante que debe ser considerado por parte de las autoridades peruanas. Estas son las medidas. Los venezolanos que han ingresado de forma regular al país, una vez que de haber obtenido el permiso temporal de permanencia, el PTP, han optado a diversas calidades migratorias, siendo las más comunes la especial residente. Esta calidad migratoria es una calidad migratoria temporal que le permite al venezolano, una vez que se le vence su PTP, acceder a su carnet de extranjería, lo cual le amplía un poco más la gama de posibilidades para poder integrarse de forma legal y social al Perú, a la sociedad peruana. Estas calidades migratorias especiales recientemente han sido ampliadas por la Superintendencia Nacional de Migraciones. Otra de las calidades más recurrentes por parte de la población venezolana es la calidad migratoria especial familiar residente, que la obtienen bien sea los padres de niños o niñas peruanas, pero que son de padres extranjeros. Sabemos que la llegada de los venezolanos también ha generado de que los venezolanos, con su ánimo de hacer del Perú su hogar, se han casado, han tenido parejas peruanas o disculpen, entró una llamada. Ok, los venezolanos han ingresado al Perú y que han ingresado al Perú han sembrado familia con peruanas o entre ellos mismos han tenido hijos de nacionalidad peruana, lo cual les ha permitido optar a la calidad migratoria familiar residente. Y otra de las calidades más
sonada o más utilizada por los migrantes venezolanos es la calidad migratoria por razones de vulnerabilidad, que son estas personas que tienen algún tipo de problema de salud, enfermedades crónicas o han sufrido un accidente que requieren que puedan ser ingresados al Sistema Integral de Salud del Perú, y como sabemos, para poder tener SIS tienes que tener carnet de extranjería. Migraciones allí, a través de la calidad migratoria por razones de vulnerabilidad, ha integrado a estas personas y les otorga un carnet de extranjería. A esta calidad migratoria por razones de vulnerabilidad y por la especial familiar residente, no solamente han optado los que tienen PTP o han ingresado de forma regular al país, también lo han hecho las personas que han ingresado de forma irregular, pero que se ha dado esta situación coyuntural y han requerido, han podido optar a esta condición o a esta calidad migratoria, y el Perú, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones y las oficinas de vulnerabilidad humana, han adelantado todo esto de integración familiar y vulnerabilidad, han adelantado todos estos procesos para que las personas puedan ser integradas. Esto es, en grosso modo, las calidades migratorias que más han utilizado los venezolanos, evidentemente con muy baja proporción las calidades migratorias laborales, que saben que tienen un elemento importante a considerar, que es el tema de un contrato de trabajo, y sabemos que un gran porcentaje de la economía del Perú depende mucho de la economía informal, lo cual no siempre facilita la posibilidad de un contrato de trabajo que les permita a los venezolanos optar a la calidad migratoria laboral, por ejemplo. O en el caso de los niños y adolescentes se ha utilizado mucho también la calidad migratoria como estudiantes en el Perú, que también ha sido un mecanismo de integración que el Perú de manera muy abierta ha permitido que los venezolanos puedan optar. Un poco sobre estos elementos es lo que se ha querido basar mi intervención del día de hoy, darle a conocer un poco estos conceptos asociados, lo que es un refugiado, que es un solicitante de refugio, y estas calidades migratorias que tenemos previstas en la legislación peruana, el refugio, cómo se está mirando en el Perú. También ayudarles un poco a quitarles esos miedos, porque sé que hay personas que cuando le dicen refugiado, mira, yo no quiero ser refugiado. Pero si eres una persona que necesitas protección internacional, pues necesariamente ese debería ser el mecanismo legal que debes utilizar para integrarte al país, y pues entender un poco qué es un refugiado para poder sentirte cómodo también con la connotación que se te está brindando, y para también tengas una manera de saber cuáles son las salidas que tienes al momento de tomar una decisión de salir del país, bien sea por manera forzada, porque quieras salir de forma voluntaria a probar suerte en otros territorios. Bueno, esa es mi intervención del día de hoy. Me gustaría recibir sus preguntas y poder apoyarles en todo lo que tiene que ver con las respuestas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Giancarlo Guerrero por habernos dado los alcances en esta temática tan importante. E iniciamos la rueda de preguntas. Quisiéramos, por favor, doctor, que nos podría absolver estas preguntas. Por ejemplo, una de ellas es: ¿cuáles son las acciones que tiene proyectado el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para dar respuesta a la población venezolana que tiene constancia de refugio y carnet de solicitante de refugio? No les aceptan en trabajos formales, no tienen acceso a la salud, no tienen oportunidad en la educación universitaria. Sí, sobre ese particular nosotros, la sección de movilidad humana de la Conferencia Episcopal forma parte de algunos espacios que tiene ya implementado el Estado peruano, como es la Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria, en donde se evalúa toda la política migratoria y de refugio del Perú. Ahí nos sentamos representantes del Estado peruano, sociedad civil, la Comisión Especial para Refugiados, y pues tenemos un debate bastante enriquecedor sobre el tema migratorio. El tema del poco reconocimiento que tiene el carnet de solicitante de refugio para el empleador peruano ha sido un tema recurrente en la mesa, en donde le hemos manifestado al Estado peruano la importancia de implementar una política de conocimiento, de dar a conocer este carnet, porque el problema es que el peruano común no lo conoce y no conoce el alcance de este instrumento.
Y pues le hemos dicho que así como se implementó toda una política masiva de información con respecto al PTP, que a pesar de ello también tuvo muchas falencias en lo que fue la aceptación por parte de la sociedad peruana, del empleador peruano, se haga lo mismo con el carnet de solicitante de refugio. Y sobre los procesos de integración en el tema universitario, por ejemplo, también hemos venido hablando sobre eso, pero recuerden que cuando somos solicitantes de refugio, no somos todavía un sujeto de protección directo por parte del Estado de acogida, sino que estamos bajo una protección previa que el Estado nos está dando, que nos permite de alguna otra manera ir integrándonos a la sociedad, mientras que el Estado evalúa nuestra solicitud y verifica que nosotros tengamos la condición de refugiado o no, según la legislación interna. Correcto, doctor. Hay otra pregunta que se está cuestionando, dice, ¿qué se ha adelantado en cuanto a encontrar las oportunidades para legalizar los documentos y el reconocimiento de los títulos para las revalidaciones, sobre todo abaratar los costos de los trámites que son, ¿no?, bastante caros, ¿no? Sí, sobre eso, en el año 2019, el SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Universidades del Perú, hizo una evaluación bastante interesante y bajó el costo casi hasta la mitad, creo que era 500 y algo que tenía el costo, y llegó a 200 y algo los costos de regularización de trámites de documentos profesionales en el Perú para los extranjeros. Y eso ha sido un trabajo bastante interesante. Se ha habido ese proceso en el Perú y sobre eso, pues, la SUNEDU también ha sido bastante abierta para poder permitirnos este espacio a nosotros. Lo que sí ha sido importante es mirar un poco sobre el tema de los procesos administrativos, los documentos administrativos que solicitan, que sobre eso también se está trabajando. En ese sentido, también como sabemos que tenemos el problema venezolano incluso traspolado a la realidad de los países de acogida, tenemos también aquí 2 embajadas, por así decirlo, la embajada que se denomina legítima del presidente interino Juan Guaidó, sin entrar en política, por supuesto, hago esta referencia, y la embajada del gobierno de Maduro. En estos dos, en el caso de la embajada del presidente interino, se está abriendo todo un proceso de legalización de documentos y las personas se insertan a la página que ellos están dando y por ahí pueden iniciar los procesos de legalización que posteriormente van a ser apostillados por el Estado peruano sin ningún tipo de problema. Entonces, en ese sentido también se está viniendo trabajando de forma bastante interesante y bastante ardua, no solamente el Estado peruano, sino también ciertas autoridades del gentilicio venezolano. Correcto, doctor. Bueno, y en el tema del refugio, las citas están suspendidas. De que se active un sistema de protección previa, es decir, que no se preocupen que los que ya tienen su cita hecha, bien sea en cualquiera de las modalidades que tengan las regiones, ya tienen una cita, ya son solicitantes de refugio y las autoridades no deberían tener ningún tipo de problema en reconocer esa condición de solicitante de refugio en el Perú y brindarle la protección que necesitan. Así como las autoridades que expiden o que facilitan la solicitud de refugio, expedir un permiso de trabajo para que las personas puedan de alguna otra manera mostrar, aunque sea un documento físico, que les permita decirle a su empleador, mira, yo estoy autorizado a trabajar en el Perú. Correcto, doctor. Cuando posees carnet por familiar residente, ¿debe renovar anualmente o cada 3 años, como dice el plástico? ¿Es esa la prerrogativa que se debe cumplir? No. Es importante que tanto las personas que tengan cualquiera de las calidades migratorias en el país, bien sea la calidad migratoria especial residente o la calidad migratoria especial familiar residente, tienen que, el plástico tiene una duración de 5 años, 5 o 3 años, de acuerdo al tiempo que lo haya expedido el órgano, la Superintendencia Nacional Migratoria, pero las personas tienen que estar muy pendientes. Eso es la duración del plástico. Las calidades migratorias tienen de duración de 1 a 2 años. En el caso de la especial residente, anualmente hay que prorrogar esta calidad migratoria. Hay que estar pendiente en la página web de Migraciones, revisar
el tiempo de la vigencia que tenemos de nuestra residencia. Igual para las personas que tienen la opción de calidad migratoria familiar residente, la cual creo que se renova cada 2 años, se prorroga cada 2 años esta calidad migratoria. Correcto, doctor. Hay una persona que está mirándonos en este momento y nos dice: llegué acá luego de haber acabado la entrega del PTP, ya sello puesto y a mi llegada se ha vencido. Deseo saber qué mecanismo puedo usar para entrar en regularidad, ya que pronto necesito viajar. Perdón, no entendí bien la pregunta, ¿la puedes repetir? Disculpe. Claro. Llegué acá luego de haber acabado la entrega del PTP. Ya el sello puesto a mi llegada se ha vencido. Deseo saber qué mecanismo puedo usar para entrar en regularidad, ya que pronto necesito viajar, comenta este televidente. Bueno, si llegó posterior a la vigencia del PTP o del establecimiento del PTP, pues lamentablemente esta persona, a pesar de haber ingresado de forma regular, una vez vencido el lapso migratorio que le daba como turista el Perú a esa persona, pues ya está en un proceso de irregularidad por exceso de permanencia migratoria en el país, lo cual pues tiene un conjunto de consecuencias incluso que van hasta a posibles multas, ¿no? Y es muy lamentable. Ahí lo importante era que la persona hiciese su solicitud de refugio dentro de los 30 primeros días de haber ingresado al país, para que una vez que el Estado peruano, que se venciera su lapso, su tiempo migratorio de permiso, su tiempo de turista, migratoriamente hablando en el país, quedara amparada por la solicitud de refugio como un mecanismo legal para permanecer en el país. Si bien es cierto, igual va a seguir generando una multa desde el momento en que se le venza su lapso migratorio en el país, pero una vez que el Estado peruano decida su solicitud de refugio, evaluará la condonación de las multas por exceso de permanencia migratoria. Para viajar, los solicitantes de refugio no pueden salir del país. Recuerden de que la solicitud de refugio es una solicitud de protección y el Estado peruano, para poderlos proteger, los tiene que tener en su territorio. Entonces, si usted le dice que tiene un temor fundado de volver a Venezuela, que tiene un temor fundado de retornar a su territorio, usted no le pudiese decir al país: mira, sí le pudiese decir, obviamente, hoy decido irme a mi país de origen, pero en ese momento también el Estado peruano ya no puede protegerte y usted de alguna otra manera está desechando su solicitud de refugio. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Correcto, doctor. Bueno, como el tiempo es bastante corto, terminamos con esta pregunta. Dice: saqué mi carnet de extranjería y me correspondía retirar el carnet justo en esa semana, y ahora debo esperar que inicie a trabajar migraciones, o van a hacer un llamado para ir a retirar el carnet. En este caso, no. Sí, dígalo, doctor. No. Ok, no. Migraciones no va a hacer un llamado, Migraciones ya está trabajando, Migraciones ya tiene sus puertas abiertas, pero no para que las personas vayan de forma masiva a tocar las puertas de Migraciones. Recuerden que ahorita tenemos la plataforma virtual que ha sido modernizada para que todos los trámites podamos nosotros hacerlos desde la vía virtual. De forma virtual, usted va a entrar en el nuevo enlace virtual que tiene Migraciones y va a hacer su cita para recojo del carnet de extranjería. Tiene que hacer una cita para poder hacer su recojo. No es que va a ir y se lo van a entregar, no. Tienen que hacer su cita y ahí, pues, Migraciones le dirá cuándo debe ir, a qué hora debe ir y se le entrega su carnet. Correcto. Doctor, bueno, le agradecemos bastante. Quisiéramos pedirle tal vez haya la facilidad de algún número donde se puedan contactar con su persona, o algún correo para aquellas personas que no han podido concretar sus preguntas o poder discernir cuál es la solución a la temática que tienen ellos, ¿no? Ok, estamos sin... Dígalo usted, doctor. Ok, sí, estamos a la orden. Mi teléfono personal se los voy a dar porque es con el que estamos trabajando, que es el 9988-534-28, y también pueden escribirnos al correo, nuestro correo, que es el Sionben, que es C de casa, I de iglesia, O de oso, M de migrante, B de vaca, o V, E de elefante, N de niño,
@iglesiacatólica.org.pe. Correcto. Esos son los mecanismos por los cuales podemos ayudarles a resolver sus inquietudes. Correcto. Agradecerles muchísimo a ustedes por esta oportunidad. El agradecimiento a su persona, doctor Giancarlos, por esta deferencia suya de poder dar esta información, llenarlo de bastante luz, más que nada a los hermanos venezolanos, para que puedan ellos tomar las decisiones correctas, ¿no? Y poder hacer pues, sus trámites de manera idónea. Vamos a hacer una pequeña oración final. Vamos a pedir a la Virgen de Coromoto, que es la Madre Santísima en esa vocación. Virgen de Coromoto, bella Señora María, Virgen Madre del Redentor, contigo alabamos y glorificamos al Padre y el Espíritu Santo por Jesucristo. Te suplicamos que así como en Coromoto guiaste los pasos de los indios hacia la gracia bautismal, consuela ahora el corazón de los hermanos venezolanos en este país, que los acoge y llévalos a la renovación de la fe y a la comunión fraterna. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, bendice las acciones evangelizadoras de la Iglesia en favor de los migrantes y refugiados, para que encuentren espacios donde sean acogidos, protegidos, promovidos e integrados en la sociedad. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Se les ha llamado migrantes, pero ¿qué es un migrante? Según la OIM, es aquel que decide salir de manera voluntaria por conveniencia personal de su país de origen. ¿Y qué es un refugiado? Es una persona obligada a abandonar su país por motivos de guerra o discriminación por raza, religión, pertenencia a un grupo social o persecución política. La Declaración de Cartagena establece que también es un refugiado quien huye de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que alteran el orden público. Es evidente que nuestros hermanos venezolanos entran en esta definición y se les debe reconocer su calidad de refugiados. Esto permitirá garantizar protección permanente con derecho a la identidad, acceso a servicios como salud y educación y además de mayor oportunidad de inserción en el mercado laboral. Mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo, mi negritas con buena intención, yo soy tu madre y quiero verte volar alto, y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia y mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo. Y yo lloré, grité y pataleé, pero la vida me lo hizo entender. Y agarré mi guitarra y mi equipaje y me fui. Con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Y aquí estoy, creyendo en mí, acordándome de todo aquello que un día fui. Despedirme fue duro en ese terminal, lloré todo.